Reporte 100. Tengo en el teléfono al vocero del COVID-19, del tema del nuevo coronavirus, el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Mauricio Rodríguez, ¿cómo está? Buenos días, gracias por aceptar esta llamada. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Muchísimas gracias por invitarnos. Un saludo a su audiencia. ¿Cómo les va? Muy bien, muy complacido de que nos acepte esta llamada, Mauricio. ¿Qué significa la fase 3? ¿Qué debemos esperar desde el punto de vista epidemiológico en esta fase 3 los mexicanos? Pues mira, la fase 3 justamente corresponde con que ya hay circulación del virus en la comunidad. Ya estamos entrando a la fase más fuerte de la epidemia. Eso quiere decir que ya van a empezar a verse los casos que se produjeron las 2 semanas previas, y vamos a empezar a ver que empieza a haber más enfermos y que empiezan algunos a buscar hospitales y empiezan a saturarse los hospitales, y es una fase que se distingue pues básicamente por lo que ocurre en los hospitales, que es una reconversión, se reacomodan las cosas del personal, la infraestructura, y quizá no notemos muchos cambios en la comunidad, porque desde hace algunos días ya se habían implementado medidas pues un poco más drásticas, que son algunas veces de la fase 3, ya se habían implementado en la comunidad, que son básicamente las medidas de distanciamiento social. Quizá nos tocará ver, dependiendo del comportamiento de la epidemia en municipios y estados, pues ya algunas medidas específicas sobre limitación de la movilidad en algunos lugares, y las medidas propias que tomen los gobernadores ya de manera individual en los estados, ¿no? Que eso también, pues ellos tienen toda la capacidad legal para hacer eso. Sí, desde su punto de vista, doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, el gobierno ha implementado una política de contención adecuada con base en este método Centinela, es decir, el método Centinela que pues no realiza pruebas masivas, que no diagnostica de manera masiva el número de enfermos, que más bien los infiere o los proyecta. ¿Es adecuada esta estrategia para contener el virus en comparación a otras partes del mundo? Sí, el método Centinela nos ayuda mucho ahorita, sobre todo porque pues ahorita no hay mucha disponibilidad de pruebas, ¿no? Los reactivos, los equipos, el personal, los tiempos, todo eso está comprometido ahorita por el exceso de demanda, ¿no? Incluso a nivel mundial, ¿no? El asunto no es una cosa nada más de México. Entonces, todos los proveedores de todos los insumos que se requieren para las pruebas, pues están tratando de redoblar la producción, tratando de entregar, y eso está, pues no es suficiente. Entonces hay que optimizar las pruebas. El método Centinela lo que hace es que a partir de un muestreo pues con una validez matemática, hace estimaciones para ver más o menos de qué tamaño es la epidemia. Imagínate que yo te pongo a contar 1 kilo de arroz, pues no vas a alcanzar a contar un granito por granito, sino lo que puedes hacer es que divides el kilo de arroz en 10 partes iguales y solo cuentas las partes de una de esas, los granitos que hay en una de esas 10 partes, y lo multiplicas por 10. El método Centinela más o menos hace eso. Hace muestras de los pacientes ambulatorios, de los que no son graves, en 1 en cada 10, y con eso se va dando una idea. Todos los pacientes moderados que se hospitalizan, y los graves y las defunciones, a eso sí, a todos se les hace prueba. Entonces, en estricto sentido, sí tenemos una idea directa, casi cuantificada directa, de los graves, de las defunciones y de los moderados hospitalizados, y tenemos la estimación de los leves, que muchas veces ni siquiera van a las consultas, ni siquiera se acercan, pero sí te pudieran estar contagiando. Sí, hay 8,772 casos confirmados hasta anoche, doctor Rodríguez. Sí. ¿Habría que multiplicar eso por cuánto? Por 8.2 más o menos. Por 8.2. Bueno, quizá quitarle el 20%, imagínate que multiplicamos 7,000 por 8.2,
tenemos como 57.400 casos leves en la comunidad contagiando. Sí, esos 57,000 tendrían que estar en casa. Esos deben de estar en casa, aunque no fueran casa, o sea, ahorita todos tendríamos que estar en casa, pero claro. Pero sí, esos deberían de estar en su casa para evitar contagiar a otros. Pero no saben que tienen coronavirus. No importa, por eso nos mandan ahorita a quedarnos en casa a todos. ¿No sienten nada esos 57,000? Esos es probablemente, la gran mayoría puede ser que sienta como un catarrito común, dolor en garganta muy leve, una pequeña molestia, no llegan a tener fiebre, ni siquiera les llama la atención como de que estuvieran enfermos, ¿no? Ese también es un poco... ¿Lo pueden confundir con alergia, por ejemplo? Exactamente, con una rinitis estacional, con estas alergias que dan casi siempre en marzo y abril, que por la entrada de la primavera, por el cambio de estación, se puede confundir con muchas cosas. Entonces, pero esa persona que siente eso, si está contagiar con un adulto mayor, ¿puede contagiar al adulto mayor y mandar al adulto mayor a la muerte? Pues puede contagiarlo, y si el adulto mayor tiene además algunos otros factores de riesgo y no se atiende oportunamente, sí, lo puede hacer que se le complique. Ahora, son 712 muertos. Sí. ¿Se multiplica también el modelo Centinela a los muertos? No, justo, los muertos van directo, o sea, esos sí son uno a uno. Los que se multiplican son los leves, los ambulatorios, los que no se hospitalizan. Entonces, eso es muy importante que le quede claro a la gente, porque también van a querer multiplicar los 700 por 8, pues también vamos a tener 5,000 muertos, y eso no. Se multiplican los leves, y este es un modelo muy robusto, que se usa como en 40 países para vigilar la influenza estacional, para que no se haga pandémica la influenza. Y justamente lo que hacen acá en México es que aquí sí tuvimos tiempo de acomodar nuestro sistema para usarlo, porque en Italia no les dio ni tiempo para eso. En Italia se les metió el virus y les empezaron los casos y los muertos y no pudieron detenerlo ni prepararse para eso, ¿no? Claro. Y en México sí alcanzaron, y justamente gracias al modelo Centinela, pues podemos optimizar las pruebas y podemos tener una estimación del tamaño de la epidemia en la comunidad. Sí. Entonces, es una gran herramienta. Ahora, ahorita lo que vamos a empezar a ver en la fase 3 son medidas ya diferenciadas en los estados, incluso a veces dentro de los estados en los municipios. Por eso es bien importante que los medios locales, como ustedes, estén también enfocando información de lo nacional y de lo local, para que vayan viendo con esto, o sea, cómo va la evolución local. Podrá haber de algunas diferencias con lo federal, no importa. O sea, ha habido un pleito ahí de que si es que yo tengo otros datos, dice un gobernador, y los federales dicen otra cosa, y no importa, siempre va a haber alguna discrepancia en los datos, porque es información que está cambiando y que se está generando y que se está revisando, y entonces de pronto en una pueden decir, pues sí, es que aquí había 10, pero ya cuando los revisamos en realidad eran 8, porque toda la información se está revisando y se está haciendo controles de calidad de la información. Claro. Entonces, la información que se genera en los estados es la que le mandan a la federación, y la federación eso es lo que comunica. Si el estado dice, yo tengo aquí 1,000 casos más, bueno, pues se los tiene que comunicar a la federación. Sí. Ahora, ¿por qué ha ocurrido algo pues muy particular en la frontera? ¿Por qué del lado mexicano hay tan pocos casos y del lado estadounidense hay miles de casos? Y el ejemplo es Arizona, que lo tenemos aquí enfrentito nosotros, aquí arribita nosotros en Sonora. Nosotros acá en Sonora tenemos 159 casos confirmados y ellos ya llevan miles de casos confirmados. Sí, bueno, en parte es porque la epidemia empezó un mes antes en Estados Unidos. Y lo que ocurrió pues, fue que se fue haciendo un contagio lento, comunitario, que justo se ve 3 o 4 semanas después. Entonces, probablemente en la ciudad mexicana, que está enfrente de las ciudades más pobladas de Arizona o de lo que esté ahí cerca de la frontera, va a empezar a haber más casos pues a la semana que entra, por los contagios que se produjeron hace 2 semanas. Porque ahorita estamos viendo los casos
de los contagios que ocurrieron hace 2 semanas. Hay que ir pensando también en eso, que vamos viendo las epidemias como con 2 semanas de retraso, porque cuando se adquiere el virus, se queda el virus ahí un rato en el cuerpo en lo que se prepara la enfermedad, ¿no? Entonces, tenemos siempre como 2 semanas de retraso. Entonces, los casos que estamos viendo ahorita, o sea, por ejemplo, ahorita va a ser bien importante, la semana que entra vamos a ver los que se contagiaron en Semana Santa. Claro. ¿No? Y entonces eso ya pasó, por ejemplo, en Tijuana, ¿no? Que California, que fue el primer estado grave en Estados Unidos, y Tijuana ya tuvo muchos casos, pero también así como con una diferencia de unas 2 o 3 semanitas, pero para allá van. Para allá vamos entonces. Para allá vamos, Sí. Por eso es bien importante ahorita todavía al máximo frenar la transmisión en la comunidad. Cualquier persona que esté lo mínimo enferma o que haya estado con una persona enferma tiene que aislarse. Cubrebocas, quedarse en casa sin mucho contacto, limpiarse las manos con agua y con jabón frecuentemente, ya no salir prácticamente a nada y ayudarnos entre todos, porque pues justamente el distanciamiento social tiene que venir acompañado de la solidaridad social, porque si no, pues entonces sí, se hace una desgracia, ¿no? Claro. Doctor Rodríguez Álvarez, le agradezco mucho su intervención esta mañana. Muchísimas gracias por invitarnos, acá estamos a la orden y les mandamos un saludo hasta allá. Igualmente es el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero del COVID-19 de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en epidemiología. Reporte 100.